Bienvenidos todos a un estudio más de la palabra de Dios. Es tiempo de escuchar a Dios. El que predica en una congregación local, según Hechos 14, 6 al 7, siempre hay gran expectativa por saber qué nos espera en la predicación. El apóstol Pablo nos muestra con su ejemplo de vida a qué nos vamos a enfrentar, pero sobre todo lo que debemos de hacer cuando estamos en una congregación ejerciendo la predicación. Los textos que vamos a leer, Hechos 14, 6 al 23. Habiendo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Liconía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 14:3. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Así que las guirnaldas era un collar de flores, adornos florales. Guirnalda en hebreo era un collar fino a la garganta, y dice que es muy agradable en el Señor. Proverbios 1, 8 y 9 y Colosenses 3:20. Pero esto es lo que menciona de los sacrificios que querían hacer. 14 al 23. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud, les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Como podemos ver en esta lectura, nos muestra lo que Pablo realizaba en la obra del Señor y todo lo que le aconteció. Sin embargo, él nos da un ejemplo de lo que debemos hacer los que predicamos en una congregación local. Si usted es un varón que predica en la congregación local o fuera de esa congregación, es reconocido como un varón que predica para esos predicadores. Es este mensaje y este ejemplo de motivación que nos da el apóstol Pablo. Así que Hechos 6:23, que ya lo leímos, todo predicador debe aprender, hermanos, del ejemplo de Pablo.
lo que se debe de hacer estando en una congregación como predicador, en una congregación, sea con apoyo o no económico. ¿Qué debe hacer entonces? Bueno, predicar. 14, 6 y 7 de Hechos dice que habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Hechos 14, 7, y allí dice que hacían, predicaban el evangelio. Todo el consejo de Dios, hermanos. Hechos 20, 27. Y como nada fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El verbo transitivo afrontar, aludir algo a alguien por algún motivo, rehuir la compañía de alguien. Entonces Pablo no lo hizo. Sin retener nada. Jeremías 26:2. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Esto significa que debemos hablar todas las palabras de nuestro Dios. O sea, cuando usted predica, no debe esconder nada. Debe de enseñar y debemos de hacer el papel. Mayormente, usted sabe el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Cuando la iglesia, hermano, se congrega, es para oír la palabra de Dios. Es para oír los consejos y enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces se observa y se observa que hay quienes no han crecido espiritualmente. Los varones que predican debemos de hacer y hablar sin retener nada de lo mandado por Dios. La congregación debe poder asimilar también la enseñanza bíblica y crecer en la salvación a través de la Biblia. Primera de Pedro 2:2 dice Pedro, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Algo cierto que en el versículo 2 dice que debemos de desear como niños recién nacidos. Y este deseo de desear la palabra de Dios, de estudiarla, de perseverar, de vivir como cristianos, nunca debe de pasar de nuestras vidas cristianas. Siempre debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, claro, no adulterada, porque a través de ella vamos a crecer espiritualmente para la salvación. También debe tener la actitud, como dice Hechos 17:11, esta gente era tan noble, dice el texto, que escudriñaban cada día las escrituras, la palabra de Dios, para ver si estas cosas eran así. Juan 5:39, Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que el predicador no tiene nada que hacer para corregir, para redarguir, para enseñar. Solamente la palabra de nuestro Dios lo logra. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sin vacilar. Pablo no vacilaba. Ezequiel 3:16, 17. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues, dice tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. De mi parte. Bueno, atalaya, como se pronuncia, pronombre femenino, dice que es una torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza.
Atalaya significa centinela o vigilante según Hebreos. Este es el trabajo de un atalaya, vigilar. Y el predicador se convierte en un vigilante, en un centinela. Ve el peligro y lo observa y trata entonces de advertir, de corregir. Todo el propósito de Dios, siempre debemos proclamar completo el mensaje de Dios, no solo a nuestra parte favorita. Hay quienes pueden predicar solo mensajes de amor, de misericordia, de bendiciones, sin querer corregir el pecado, la conducta pecaminosa. Eso se deja en segundo plano. La iglesia se ha acostumbrado a escuchar mensajes suaves como que fuera puré de papa. Tan suave que solo acaricia el pecado, pero no lo arranca la palabra de Dios. No hay amonestación de parte del predicador en la congregación local. Por eso miramos mucha deficiencia en la congregación. Pero la culpa la tiene el que predica, o sea, el atalaya, el centinela, el vigilante. Con denuedo, dice 1 Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, dice Pablo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Denuedo, como se pronuncia, valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Fue preciso, dice, luchar con verdadero denuedo. Entonces, es un ejemplo el apóstol Pablo y nos instruye, nos anima a que usted y yo lo hagamos con denuedo, con valor, con energía, con decisión, con paciencia. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, le dice Pablo, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, le dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, es la capacidad de sufrir, hermano. La paciencia es la capacidad de sufrir desgracias, ¿va? Desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Soporto la desgracia con paciencia ejemplar. ¿Va? Con o sin apoyo económico. Algo quiero aclarar acá, hermanos, es que hay que apartar de la mente del que predica el punto económico y poner más énfasis en la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio de Cristo. Si alguien de los presentes no siente o no tiene responsabilidad de predicar, entonces no es para usted este mensaje. 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Muchos de los que predicamos no miramos la necesidad de predicar el mensaje de salvación. Recuerde que usted ha sido llamado para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, 1 Pedro 2:9. ¿Sí? En este caso, ponemos dos varones, uno que recibe apoyo, una ayuda, porque no es un sueldo, una ayuda de parte de una iglesia que tiene mucho amor, que quiere cumplir el mandamiento de esparcer el Evangelio de Jesús. Entonces una congregación decide apoyar a un hermano para que se dedique a tiempo completo. Pero está el otro, el obrero, que trabaja en trabajos como estos que estamos viendo acá, que los que trabajan a tiempo completo la albañilería, es un trabajo de que no es fácil,
¿va? Es un poco pesadito. Sin embargo, los dos tienen la misma necesidad. Ambos. El que recibe un apoyo a tiempo completo tiene necesidad de predicar el Evangelio de Jesús. Y hay de él si no lo anunciare. También el que está trabajando como obrero, pegando ladrillos, batiendo mezcla, también tiene necesidad de predicar el Evangelio a sus compañeros, etcétera, hacer estudios, qué sé yo. Así que es verdad que el que trabaja a tiempo completo siendo apoyado tiene las 24 horas para el trabajo evangelístico, para predicar. El obrero tiene menos tiempo, pero eso no le quita la responsabilidad de predicar. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso, dice, traté de sufrirlo y no pude. Jeremías hace unas confesiones que expresa con tanto vigor, hermanos, la tensión que produce en su alma la necesidad de proclamar la palabra de Dios a un auditorio hostil y poco dispuesto a recibirla. Ezequiel 3:20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Va a ser demandado. Otra cosa que también quiero incluir en esta oportunidad es que la iglesia no debe tenerlos como dioses. ¿Se ha fijado que de repente la iglesia se derrite por algún predicador, ¿verdad? Y lo considera como que fuera un dios, con D minúscula, ¿va? Es obvio, ¿verdad? Lo venera tanto y no se puede hacer dioses que no sea nuestro Dios. No podemos adorar a nuestro Dios. No debe poner su mirada en el predicador como si fuera infalible. Ay, es que es fulano, no se puede equivocar. Ah, no, pero si es... Ah, es fulano. Ah, sí, con razón, hombre. No lo mira que es todo tosco. No, hombre. La iglesia no debe de tener esa misma actitud. Este fue un problema que esta gente cuando miró el milagro los consideraban dioses. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Jesús. Hebreos 2:12:2. Que no crean. La iglesia no debe creer a todo aquel que predica desde el púlpito o porque nosotros lo decimos, sino que examinen la palabra de Dios. Examinarlo, retener lo bueno. Hay que examinarlo todo, dice, pero hay que retener lo bueno. No creer a todo espíritu, dice Juan, pero es a toda persona que enseña la palabra de Dios. Lo que no debe hacer entonces el que predica en la congregación local. Lo que debe hacer, apacentar, cuidar. ¿Va? Acuérdese de la atalaya. Cuidar, apacentar, velar. Entonces, 1 de Pedro 5:2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Eso no lo debe de hacer ninguno que predica. Ni el que está predicando a tiempo completo, ni el que realmente es un obrero. No debe hacerlo como hacerlo por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo que no debe hacer, no como teniendo señorío, o sea, un control total sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No debe creerse. El predicador o el que predica no debe creerse que es el jefe en la congregación, que él es el dueño, que él es el que controla.
El tiempo de ser cristiano, los años que tenga, la sabiduría y el conocimiento que tenga, el estudio de la Biblia que tenga, el hablar muy elocuente, preparado secularmente, no lo hace ser el jefe de la iglesia. Humanamente no hay quien sea jefe en la iglesia ni que sea el cabeza. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Como queriendo decir un dueño, un jefe espiritualmente que es Cristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden establecido ya. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Ese orden usted no lo puede cambiar. Toda la congregación con el que predica debe respetar a Cristo como la máxima autoridad única a través de la Biblia. Efesios 1:22 sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dicen todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Habla de crezcamos, plural. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Debe ser un siervo útil. Muchas veces nosotros nos encontramos en algunas congregaciones que hay siervos útiles y hay siervos inútiles en la congregación. Según Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo acto para enseñar, sufrido. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. En la época de Jesús, los siervos eran propiedad de los señores, pareciéndose más a un esclavo que a un empleado, y estaban obligados por ley a hacer todo lo que se les ordenara. El que predica no debe pasar por alto esta orden. El mandamiento es predicar, anunciar las verdades de Dios y el evangelio de Cristo Jesús. Compra la verdad y no la vendas, dice, o sea, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El papel del predicador es predicarla. Encontramos varias veces esta palabra, el predicador. Por ejemplo, Eclesiastés lo menciona 7 veces, el predicador. En Hechos una vez. Y primera y segunda de Timoteo 2 veces. Entonces, la predicación es la proclamación de la palabra de Dios a los hombres, por mandato de Dios. Es el medio ordenado para la transmisión de la palabra de Dios al mundo y sirve también como un medio o como un puente de gracia oficial para la edificación de la iglesia de Cristo. Marcos 16, 15 y 16. Vayan y prediquen el evangelio, dice. El siervo inútil, también hay. Echadle, dice. Sabe que hay siervos que no hacen nada en la congregación y pudiéndolo hacer, no lo hacen. Se inventan un montón de excusas, que tienen miedo, que no pueden hablar, que les duele la cabeza cuando estudian la Biblia, un montón de cosas. En las tinieblas, dice, de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 25:30. Así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, de sí, siervos inútiles somos. Por lo que debíamos hacer, hicimos. Yo entiendo que en este pasaje de Lucas 17:10 se convierte uno inútil cuando nos encerramos solo a hacer, bueno, me dicen que yo predique, pues lo voy a hacer. Y no hacemos el trabajo que nos corresponde. O sea, no hay creatividad en tomar o tener esa visión. No, nos estancamos y quedamos allí en ese lugar. Entonces nos convertimos en siervos inútiles. Eso es lo que hacemos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, Mateo 25:21.
Debemos de examinar entonces el trabajo, no sea que seamos siervos inútiles en la congregación local. Usted debe tener mucho cuidado. Así que vuelvo acá. En la época de Jesús los siervos eran propiedad de los señores, pareciéndose más a un esclavo que a un empleado, y estaban obligados por ley a hacer todo lo que necesitara su señor, como plantar los campos, mire, cuidar el ganado o preparar y servir la comida. A cambio, el señor cuidaba de sus siervos. Entonces, yo creo que el que predique en una congregación, no solamente nos vamos a sentar a quedar estancados en hacer algunas cosas. Este es el papel del siervo entonces de Cristo, servir los unos a los otros. ¿Qué significa el deber del siervo? Bueno, por otro lado, el siervo también sabía que nunca oiría esas palabras de parte de su amo. Su deber es servir al amo y hace como con esmero y puntualidad. Notemos el énfasis que Jesús hace en esta pregunta. Él dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come, bebe y tú. Come y bebe tú. Pablo fue siervo. Tito 1:1. Pablo fue siervo de Dios. Moisés fue siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Ahí están los textos. Y Moisés a la verdad fue fiel. Pablo, siervo de el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión saluda. Pedro, siervo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia. Judas 1:1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, os llamados, santificados en Dios Padre y guardados. Cristo vino a servir entonces. ¿Va? Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo nos dio el ejemplo, los apóstoles, los cristianos primitivos, ¿acaso no podemos ser siervos hoy en día? Sí, debemos estar sirviendo los unos por los otros. Mateo 25:30, recuerde que el siervo inútil, dice Cristo, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que la congregación debe y no debe hacer con el predicador. Debe de tenerlo en alta estima. Vosotros, lo agradable debería ser que la iglesia estime mucho al predicador, al que predica, a los varones que están al frente. Esto, estima, significa cariño, afecto, que siente por alguien o algo. Intenta ganarse la estima de sus padres, poniéndose a trabajar. Consideración o valoración positiva que se hace de alguien o algo por sus cualidades, buenas acciones. Entonces hay que estimarlo. Lo que no debe hacer la iglesia es creer que tiene un servidor, un trabajador, un mozo en la congregación, que él debe hacer el trabajo de la congregación. Tenemos el ejemplo en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Creo que en toda congregación local hay varones adultos como jóvenes. ¿Por qué hay mucha limitación entonces en los jóvenes? No es justo que los predicadores dejen de predicar para servir otras cosas que los demás pueden hacer o que pueden ayudar. La iglesia debe animar al predicador con el apoyo de ella misma. Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este hombre tenía 3 cosas.
varón elocuente, poderoso en las Escrituras, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque dice el texto solamente conocía el bautismo de Juan. Yo me imagino que conocía más. Debemos animarnos los unos a los otros. La congregación las congregaciones locales, hermanas, deberían de tener la prioridad de hacer el plan de evangelización junto a los varones predicadores. Pero casi no hay esa visión de rescatar mayormente al hermano extraviado, al perdido, etc. Muchas congregaciones están estancadas, no salen a flote por eso. Muchos solo se están entreteniendo, hermanos. Se reúnen, llegan a la reunión, regresan a su casa, a sus labores y nada más. ¡Qué barbaridad! Estamos mal, porque la congregación es la responsable de llevar el mensaje de Dios. O sea, no lo ven como una necesidad, ¿va? Como una prioridad de predicar el evangelio. Tal vez porque muchas veces los mismos miembros están viviendo una vida desordenada, una vida que no es de ejemplo. Bueno, pero debemos animarnos. Hay congregaciones que dicen que, yo he escuchado que dicen congregaciones, queremos un predicador, pero queremos un predicador a uno que sea poderoso en las escrituras y muy elocuente. Queremos que haya elocuencia, queremos que realmente sea un buen predicador. Pues nunca lo van a hallar. Que nos venga a predicar. Y esta palabra, que nos venga a predicar, me hace entender de que ellos quedarán excluidos de cualquier trabajo, de cualquier responsabilidad. Es una idea muy mal pensada. Esa es una idea buenísima al final. En otras partes es buenísima, pero bíblicamente usted y yo, como varones, podemos instruir muy bien la congregación. Claro, que dejemos que la Biblia sea la que nos alimente el alma. Una congregación no necesita, para tener bien el alma espiritualmente, montar o hacer actividades sociales, sino alimentarse y prepararse espiritualmente, ser obreros, obreras, preparados para buenas obras. Algunos que están en la plataforma saben de que los 2 días de evangelismo y reuniones en el ISIR Colón en este año 2021 fue de mucha bendición. O sea, me refiero de bendición espiritual. ¿Por qué? Porque anduvimos y la gente, muchas personas acudieron y nos atendieron. También en Ceiba, 2 días en Ceiba de evangelismo y reuniones en el año 2021, también hubieron personas que nos visitaron y estuvimos allí, y la verdad las cosas es que nos sentimos muy bien, como siempre, con ese deseo de evangelizar, de transmitir la palabra de Dios. Finalmente entonces, mencioné lo que el predicador o el que predica debe hacer en la congregación, como también lo que no debe un predicador hacer en la congregación. La iglesia, hermanos, debe hacer algo hacia el predicador, ¿va? La iglesia no debe hacer con el predicador. O sea, lo mencioné, todos predicadores y la congregación deben animarse y animar al predicador también, hombre. El predicador, o predicadores que hay en la congregación, porque realmente que muchos varones predican en algunas congregaciones. No tengamos un alto concepto también de unos y de otros. No menosprecie a otros. Dios da sabiduría y da de entender su palabra. Bueno, luchemos para hacer el trabajo que se nos ha encomendado. No olvide que hay una necesidad impuesta y hay de usted si no predica, si no anunciare el Evangelio de Jesús. Honremos. Así que
Esos hombres de Dios que han sacrificado tantas cosas, incluyendo algunas de las necesidades de su familia por atender el llamado de Dios, valore el tiempo que un predicador dedica. Usted no sabe cuánto valoraría a su familia ese tiempo a su lado. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, hombre, al que lo instruye. Gálatas 6:6. Dios les bendiga grandemente sus vidas y a sus familias. Gracias por la atención en esta oportunidad.